La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador en la historia. No solo redefinió las fronteras geopolíticas del mundo, sino que también dejó una huella imborrable en la humanidad. En tan solo 6 años, el mundo fue testigo de batallas brutales, genocidios atroces y avances tecnológicos que definirían el futuro. Millones de personas murieron en los frentes de batalla, en campos de concentración y en ciudades arrasadas por la guerra. Pero, ¿cómo comenzó todo? Para entender la Segunda Guerra Mundial, debemos remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial y la aparición del Adolfo Hitler. En 1913, Hitler se trasladó a Múnich, Alemania, escapando del servicio militar obligatorio en Austria. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó voluntariamente en el ejército alemán, donde sirvió como mensajero en el frente occidental. Fue herido en combate y condecorado por su valentía, pero nunca ascendió más allá del rango de cabo, lo que sugiere que sus superiores no lo consideraban apto para liderar. El ascenso de Hitler y el inicio de la guerra. El final de la guerra en 1918 y la rendición de Alemania fueron un golpe devastador para Hitler. Como muchos otros soldados, se sintió traicionado por el Tratado de Versalles, que imponía duras sanciones económicas y territoriales a Alemania. Aceptó la teoría de la puñalada por la espalda, que afirmaba que Alemania no había perdido en el campo de batalla, sino por culpa de traidores internos, socialistas, comunistas y judíos. Después de la guerra, Hitler permaneció en el ejército y trabajó como informante para investigar grupos políticos radicales en Múnich. Fue así como entró en contacto con el Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo nacionalista y antisemita. En 1920, el partido cambió su nombre a Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP o Partido Nazi, y Hitler pronto se convirtió en su líder gracias a su talento como orador y su capacidad para movilizar a las masas. En 1923, inspirado por el golpe de Estado de Benito Mussolini en Italia, Hitler intentó un fallido golpe en Múnich, el Putsch de Múnich, por el que fue arrestado y condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 9 meses en la cárcel, tiempo que utilizó para escribir Mi lucha, su libro donde expuso sus ideas ultranacionalistas, racistas y expansionistas. Cuando salió de prisión en 1924, Hitler cambió su estrategia. En lugar de intentar tomar el poder por la fuerza, decidió hacerlo a través de medios legales, utilizando la democracia para destruir la democracia. Así comenzó su ascenso, que culminaría en 1933 cuando se convirtió en canciller de Alemania, dando inicio a uno de los periodos más oscuros de la historia. Consolidación del poder, 1933 a 1934. Al ser nombrado canciller el 30 de enero de 1933, desde el primer momento, su discurso fue claro: Alemania debía recuperar su grandeza. Bajo su liderazgo, el país se rearmó, violando los tratados internacionales, y comenzó una política expansionista que encendió las alarmas en Europa. Un mes después de su nombramiento, el Parlamento alemán, Reichstag, se incendió. Hitler culpó a los comunistas y utilizó el incidente como pretexto para declarar el estado de emergencia, suspendiendo derechos civiles y permitiendo arrestos masivos de opositores políticos. El 23 de marzo de 1933, el Parlamento se reúne en Berlín. En la agenda está planeada una nueva ley, la Ley del Poder. Esta permite a Hitler promulgar leyes durante 4 años, sin interferencia del presidente o del Parlamento alemán. Esta ley le otorgó poderes dictatoriales, permitiéndole gobernar por decreto sin necesidad del Parlamento. Con esto, destruyó la democracia y consolidó su control. El presidente Paul von Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934. Hitler fusionó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en el Führer, líder de Alemania y estableciendo una dictadura absoluta. Hitler se encargó de eliminar toda la oposición, eliminando todos los partidos políticos, excepto el nazi. Sindicalistas, comunistas y socialdemócratas fueron perseguidos y enviados a campos de concentración. Con la nazificación de Alemania en el periodo 1934 a 1939, hubo una transformación radical del país en una dictadura totalitaria. Hitler consolidó su poder, eliminó la oposición, controló la educación y la propaganda, militarizó la economía y persiguió a minorías. Hitler implementó políticas expansionistas y militaristas, y en 1938, Alemania anexó a Austria en un evento conocido como el Anschluss. El siguiente objetivo de Hitler fue Checoslovaquia. En 1938, se firmó el Acuerdo de Múnich, que permitió a Alemania anexar los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una gran población alemana. Sin embargo, Hitler no se detuvo allí y en marzo de 1939,
Alemania ocupó el resto de Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia utilizando la estrategia militar conocida como Guerra Relámpago, una táctica basada en ataques rápidos y coordinados con tanques y aviones. En solo un mes, Polonia cayó. Ese expansionismo de Alemania desembocó respuesta. Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania y la Segunda Guerra Mundial había comenzado. En los primeros años, las fuerzas nazis avanzaron de manera imparable. En 1940, Francia cayó en solo 6 semanas y la ciudad de París quedó bajo ocupación alemana. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto de no agresión, lo que le permitió a Hitler centrarse en el frente occidental. Sin embargo, en 1941, Hitler tomó una de las decisiones más arriesgadas de la guerra: invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Esta campaña marcaría un punto de inflexión en el conflicto y llevaría a una de las batallas más feroces de la historia, la Batalla de Stalingrado. La invasión a la Unión Soviética y la Batalla de Stalingrado. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética bajo el nombre de Operación Barbarroja. Con más de 3 millones de soldados alemanes avanzando en un frente de miles de kilómetros, esta sería la mayor ofensiva militar de la historia. En un principio, la estrategia nazi fue efectiva, capturando ciudades clave y empujando a las tropas soviéticas hacia el este. Pero Hitler había subestimado la resistencia soviética y, sobre todo, el impacto del invierno ruso. A finales de 1942, la guerra se concentró en la ciudad de Stalingrado. Stalin ordenó que la ciudad no cayera bajo ninguna circunstancia. Lo que siguió fue una batalla feroz, donde cada calle, cada edificio y cada ruina se convirtieron en un campo de batalla. El ejército alemán, confiado en su superioridad, quedó atrapado en una lucha de desgaste. Las bajas fueron enormes en ambos bandos, pero finalmente, en febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió. Stalingrado marcó un punto de inflexión. La guerra en el frente oriental cambiaría a favor de la Unión Soviética. El Holocausto, el crimen más atroz. Mientras la guerra se libraba en los campos de batalla, en la sombra ocurría uno de los episodios más oscuros de la humanidad, el Holocausto. Desde el inicio de su régimen, Hitler promovió la ideología de la superioridad de la raza aria y la persecución de judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades y otros grupos. Con la expansión del Tercer Reich, se implementó la solución final, un plan para exterminar a la población judía de Europa. Se construyeron campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas, fusiladas o sometidas a trabajos forzados. El Holocausto no solo fue un crimen contra el pueblo judío, sino una mancha imborrable en la historia de la humanidad. Al final de la guerra, los aliados descubrieron los campos de concentración y liberaron a los prisioneros sobrevivientes, revelando al mundo la magnitud del genocidio nazi. La entrada de Estados Unidos y el cambio del curso de la guerra. Hasta 1941, Estados Unidos se había mantenido al margen del conflicto, aunque apoyaba a los aliados con suministros a través del programa de préstamo y arriendo. Sin embargo, todo cambió el 7 de diciembre de ese año, cuando Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái. El ataque, que destruyó gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico, llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, involucrando oficialmente a la nación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados recibieron un impulso decisivo. La guerra, que hasta entonces parecía inclinarse a favor del eje, comenzó a cambiar de rumbo. Las fuerzas aliadas planearon entonces una de las mayores operaciones militares de la historia, el desembarco de Normandía, más conocido como el Día D. El Día D, el principio del fin para el Tercer Reich. El 6 de junio de 1944, los aliados llevaron a cabo la mayor invasión anfibia de la historia, el desembarco de Normandía, conocido como el Día de. Más de 150.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses cruzaron el Canal de la Mancha y desembarcaron en las playas de Normandía, al norte de Francia. La operación fue sumamente arriesgada. Las playas estaban fortificadas con búnkeres, alambradas y miles de soldados alemanes dispuestos a defenderlas. El asalto comenzó al amanecer con un intenso bombardeo naval y aéreo, seguido de un desembarco masivo de tropas en 5 sectores: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La playa de Omaha fue el escenario más sangriento. Las tropas estadounidenses enfrentaron una resistencia feroz y sufrieron grandes bajas antes de poder avanzar tierra adentro.
A pesar de las dificultades, al final del día, los aliados lograron establecer una cabeza de playa segura y comenzaban su avance hacia Francia. El día D marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. En los meses siguientes, las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente, liberando París el 25 de agosto de 1944. Alemania comenzaba a retroceder en todos los frentes. El colapso del Tercer Reich. Con la ofensiva aliada en el oeste y la imparable ofensiva soviética en el este, el Tercer Reich se desmoronaba. En diciembre de 1944, Hitler intentó una última contraofensiva en la batalla de las Ardenas, pero fue repelido por los aliados. Mientras tanto, la Unión Soviética avanzaba hacia Berlín. En abril de 1945, las tropas soviéticas rodearon la capital alemana. Hitler, consciente de que la derrota era inevitable, se refugió en su búnker bajo la Cancillería del Reich. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto con Eva Braun. 2 días después, el 2 de mayo, Berlín cayó en manos soviéticas. Alemania firmó su rendición incondicional el 8 de mayo de 1945. La derrota de Japón y el fin de la guerra. Aunque Alemania había sido derrotada, la guerra en el Pacífico continuaba. Japón, a pesar de haber perdido territorio y estar bajo constante bombardeo, se negaba a rendirse. Para acelerar el fin del conflicto, Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes: el uso de la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó la primera bomba atómica de uranio llamada Little Boy sobre Hiroshima, causando alrededor de 140.000 muertes. Aunque la devastación de Hiroshima fue catastrófica, el gobierno japonés no respondió inmediatamente con una rendición. La cúpula militar japonesa seguía dividida y muchos aún creían que podían obtener mejores condiciones de paz o incluso resistir una invasión aliada. El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria. Estados Unidos quería que Japón se rindiera ante ellos antes de que la URSS ganara más territorio y tuviera mayor influencia en Asia. Solo 3 días después del ataque a Hiroshima, Estados Unidos ordenó lanzar otra bomba llamada Fat Man, esta vez de plutonio sobre Nagasaki, con cerca de 70.000 muertos. Japón no tenía manera de responder a esta nueva arma devastadora. Esta ofensiva convenció a los líderes japoneses de que la guerra estaba perdida. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición de Japón, marcando la primera vez que la mayoría del pueblo japonés escuchaba su voz. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio, se firmó la rendición formal ante el general Douglas MacArthur y otros líderes aliados. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre, la rendición se formalizó a bordo del acorazado USS Missouri. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto dejó una huella imborrable en la historia. Más de 70 millones de personas murieron, ciudades enteras fueron arrasadas y la humanidad se enfrentó a los horrores del Holocausto y las armas nucleares. Con la derrota de las potencias del eje, el mundo se reconfiguró. Se crearon nuevas organizaciones internacionales, como la ONU, para evitar futuros conflictos de tal magnitud. Sin embargo, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética daría inicio a una nueva era, la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo para siempre. Sus lecciones siguen vigentes y nos recuerdan el costo de la intolerancia, la ambición desmedida y la guerra. La Segunda Guerra Mundial nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, la resistencia frente a la tiranía y la necesidad de recordar el pasado para no repetir los mismos errores. Espero que este recorrido por uno de los eventos más trascendentales de la historia haya sido tan impactante para ti como lo fue para mí al investigarlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!